Pedro Pablo Kuczynski tiene ahora un nuevo impedimento de salida del país. Podemos compartir la sensación de estar dentro de un bucle, la eterna repetición de discusiones que venimos arrastrando y que no conducen a ningún puerto final. El caso Kuczynski, por el que ahora tiene un impedimento de salida, comenzó muy cerca de su renuncia a la presidencia de la República. Kuczynski fue elegido en el 2016, un año particularmente paradójico, un año que enfrentó en la segunda vuelta electoral a dos organizaciones, la suya y la del Fujimorismo, que en teoría mantenían una perspectiva semejante hacia el manejo de la economía. El año 16 fue el año en que se rompió definitivamente esa suerte de equilibrio político, esa situación cercana al equilibrio que se estableció desde la transición del año 2000. Las revelaciones de Odebrecht, publicadas en diciembre del 16, aceleraron el proceso, pero el proceso se organizó con la lógica de una guerra intestina. Dos personajes de la política, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, enfrentados en un escenario en el que para cualquier observador independiente habría sido muy sencillo diagnosticar una nueva versión del acuerdo. Keiko Fujimori controlando el Congreso, Pedro Pablo Kuczynski, el gobierno, representaban de alguna manera una versión actuada de lo que significaba el acuerdo del 2000, la economía establecida en los 90, conservada en la Constitución del 93, pero sin Fujimori. Un parlamento fujimorista con Kuczynski en el gobierno. Pero no hubo alianza. Lo que hubo fue una guerra acelerada por la mecánica de los casos Odebrecht, actuada a partir de dos vacancias sucesivas, la renuncia de Kuczynski, en el medio una conspiración que dividió al fujimorismo parlamentario en dos, un sector liderado por Keiko Sofía, el otro por su hermano Kenji. En toda esa pelea, el indulto a Alberto Fujimori, que desde el punto de vista del Parlamento y el fujimorismo terminó siendo una herramienta, un instrumento que fortaleció o aceleró la fractura. Fuera de la escena, los casos Odebrecht quisieron que esta guerra intestina terminara con la señora Fujimori en prisión y Pedro Pablo Kuczynski capturado en un arresto domiciliario por un caso cuyas secuelas aún hoy no terminan. El bucle entonces es real. De varias maneras, la restauración de este último impedimento de salida contra Pedro Pablo Kuczynski nos devuelve a la enorme paradoja que representa que en todos estos años no hayamos sido como sociedad, como colectivo, capaces de ponerle punto final y obtener conclusiones, aprendizajes positivos de lo que han representado los casos Odebrecht en todo este tiempo. Una maquinaria de lavado de activos que ha contaminado la política, que puso en una situación de tensión extrema las tasas de corrupción dentro de nuestros sectores de construcción, de infraestructura en general, y que aún ahora pone en discusión la capacidad de nuestras autoridades para procesar las consecuencias de eso que debió abordarse a tiempo. El contenido completo de las revelaciones que comenzaron a publicarse en diciembre del 16 y las decisiones públicas que no hemos podido tomar. De hecho, lo que Odebrecht aceleró como proceso fue el final de un acuerdo político, el establecido en la transición del 2000, que no ha sido reemplazado por otro, cuya caída nos ha dejado atrapados no solo en un bucle de permanentes repeticiones, sino además en la exposición a un saqueo contrarreformista que está impregnando nuestro tejido político, desconcertado por eso que ya no tenemos bases claras de un acuerdo que, repito, ha caído. La frase, de hecho, fue de Rodrigo Montoya: el acuerdo del 2000 ya no nos alumbra. Y los personajes principales que organizan los procesos políticos actuales, estos
los del actual gobierno, el fujimorismo de Keiko Sofía y APP de Acuña, pues son dos sujetos políticos para los que el acuerdo del 2000, ese que intentaba construir institucionalidad desde los fundamentos económicos de los años 90, no representa nada. Y probablemente no representa nada, porque ninguno de estos dos agentes políticos estaba ahí en el año 2000. El acuerdo de la transición les es ajeno. Por eso no representa para ellos ningún costo desmontar todas las estructuras de reforma que intentaron ensayarse a partir de él, después de la quiebra del acuerdo del 2000, después de esta fractura representada en la guerra intestina que se desarrolló en el Congreso del 16, todo este saqueo, este vandalismo antirreformista parece tener por único objeto desmontar todos los dispositivos de la transición, uno por uno, o desmontar todo lo que recuerde a ellos. El retorno de la firma de Alberto Fujimori a la Constitución del 93, retirada en una señal que intentaba autonomizar el modelo económico de su historia. Es una de las maneras más claras en las que se ha representado esta involución que no sustituye las constituciones institucionales de principios de siglo por nada. El bucle, entonces, que se puede haber presentado ante nuestros ojos, viendo nuevamente un impedimento de salida a Pedro Pablo Kuczynski, corresponde en mucho a la incapacidad que estamos mostrando como sociedad de reinventarnos, de salir de la trampa que representa la explosión de las condiciones que hicieron posible el acuerdo del 2000 con sus límites y quedarnos atrapados en esta suerte de saqueo generalizado antirreformista. De varias maneras, Pedro Pablo Kuczynski está ahora atrapado en un Perú que está atrapado en las secuelas de la caída del acuerdo del 2000, mientras la señora Keiko Fujimori está atrapada en la persecución de una presidencia de la República que le es esquiva, que le ha sido esquiva ya en 3 elecciones seguidas. Entonces es en efecto un bucle y lo va a seguir siendo hasta que no encontremos una manera de reinventar un pacto que nos vuelva a aglomerar con los límites que los pactos tienen en perspectiva a un objetivo común. En el 2000 ese objetivo común fue sostener el modelo económico y generar esa institucionalidad que se nos negó en la segunda mitad de los 90. Ahora, en medio de una explosión de minería ilegal, economías ilegales, secuestros, extorsiones y contrarreformas, necesitamos un nuevo motor institucional, un nuevo acuerdo que nos dé norte. Pues bien, todas estas sensaciones están mezcladas en el bucle que se presenta cuando vemos nuevamente a Pedro Pablo Kuczynski con un mandato que le impide salir del país por un caso que comenzó alrededor de su renuncia a la presidencia, una historia que parte del año 16 y 17 y todavía hoy, a mitad del 2025, no termina. La mitad de paradojas que se asocian al evento que estamos presenciando hoy están derivadas de eso, de el tiempo que ha transcurrido desde que las revelaciones de Odebrecht aparecieron hasta el presente y del enorme retraso que tienen las salidas finales. Ninguna acusación contra Pedro Pablo Kuczynski está ahora en juicio. Lo que se ha presentado ni siquiera tiene todavía audiencias de control que confirmen que ya están listas. Y sin embargo, el impedimento de salida está renovado, como está renovado este estar enganchados en estas historias inconclusas. El tiempo es parte de una trampa que está vaciando de contenido estas discusiones.
que las están mostrando solo como evidencias de repetición. Pero hay más trampas en toda esta historia. La primera tiene que ver con el alcance de las revelaciones que hizo Odebrecht. Recordemos que las revelaciones de diciembre del 16 se referían solo a una parte de la historia, 30 millones en sobornos, muy concentrados en el periodo de Alejandro Toledo. Los más de 80 millones que se han documentado a lo largo del tiempo, hasta la firma del convenio de colaboración eficaz que ahora el Congreso quiere revisar o discutir, los 80 millones corresponden a historias de dos frentes, dos bloques distintos: sobornos y corrupción en obras públicas y fondos entregados en campañas políticas. Pero cuando Odebrecht hizo las revelaciones, se refería primero o se refirió primero a asuntos ocurridos durante el gobierno de Alejandro Toledo. Toledo gobernó entre el 2001 y el 2006. Las revelaciones de Odebrecht comenzaron a hacerse públicas en diciembre de 2016, 10 años después. Una de las primeras trampas que tiene esta historia está ahí, en el tiempo, porque las primeras historias que Odebrecht reveló eran historias sobre sobornos. Y por una paradoja que nuestra legislación arrastra, los sobornos, la construcción más clara sobre corrupción, tiene una pena que hace que las historias de 10 años se muestren y se comporten como historias antiguas. La posibilidad de perseguir sobornos en nuestro país tiene un horizonte temporal de 8 años y las revelaciones de Odebrecht comenzaron 10 años después de terminar el gobierno de Alejandro Toledo. No solo los sobornos, la segunda construcción fuerte en materia de corrupción está en enriquecerse ilícitamente. Hay casos en los que no se puede probar un soborno específico recibido por una persona en particular en condiciones determinadas, pero sí se puede confirmar que un funcionario público, mientras ejercía un cargo, se enriqueció o tuvo más patrimonio que el que proviene de la función pública sin una explicación clara. Este enriquecerse ilícitamente, un funcionario con desbalances patrimoniales, tiene también un horizonte temporal para organizar casos legales corto, 10 años, el tiempo que media entre el final del gobierno de Toledo y el momento en que comenzaron las revelaciones de Odebrecht. Este hecho, el que las revelaciones de Odebrecht hayan sido desde algún punto de vista, algunas de ellas, las primeras, las que se refieren a la primera parte del siglo, antiguas, ha provocado un movimiento muy discutible y muy discutido en las fiscalías. Las fiscalías han tomado los casos de la primera parte del siglo y han desplazado las reglas de discusión. Si lo que la Fiscalía dice sobre Pedro Pablo Kuczynski es cierto, pues entonces el señor Kuczynski habría aprovechado su posición como ministro, primero de Economía y luego presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Toledo, para promover a su propia consultora, Westfield Capital, y a su socio, de modo que terminaran siendo protagonistas de los principales proyectos financieros de esa época. Eso no es un caso sobre sobornos, es un caso sobre ventajas obtenidas usando una posición de gobierno. La regla se llama enriquecimiento ilícito. Pero probablemente porque en el momento que comenzaron las investigaciones habían pasado ya más de los temibles 10 años que limitan la persecución para estos casos, la Fiscalía optó por cambiar las reglas. Y el caso original contra Kuczynski, ahora hay varios, no siguió la pauta del enriquecimiento ilícito, sino intentando no enfrentar el debate sobre prescripciones, buscó algo distinto. Buscó establecer si el señor Kuczynski había escondido dinero para luego inyectarlo en la economía
a través de fraudes que ocultaran su origen. Eso se llama lavado de activos y es una cosa completamente distinta a simplemente enriquecerse o a obtener ventajas. Al hacer ese traslado de las reglas, desde el enriquecimiento ilícito al lavado de activos, la Fiscalía levantó el umbral de las pruebas que debía conseguir. 8 años después del 17, temo que no han logrado superar ese umbral. De modo que si Kuczynski es llevado a juicio con lo que la Fiscalía tiene en sus manos, probablemente termine absuelto, porque lo que la Fiscalía tiene en sus manos no alcanza para cubrir los requisitos de los casos por lavado de activos. Alcanza para un delito que quizás ya ha prescrito, el de enriquecimiento ilícito. En esas condiciones, ser honestos con lo que tenemos, con lo que hemos obtenido, debería o podría suponer una acción distinta, podría suponer el reconocimiento del error y el fracaso en esta meta más alta autoimpuesta para habilitar un procedimiento ante el Congreso que permita discutir si esto, si es que ha prescrito la persecución, alcanza o no para una inhabilitación política por infracción a la Constitución. Son 10 años de prohibición de ejercicios de cargos públicos. Pero la Fiscalía optó un camino distinto. Enfrentados al desafío de llenar el umbral muy alto de los casos sobre lavado de activos respecto a una persona que parece haberse enriquecido aprovechando sus cargos, eso es probable, pero que no ha lavado activos, han empezado a buscar otros contratos u otros proyectos que les permitan volver a reemplazar las reglas y utilizar otras con plazo de prescripción muchísimo más extensos que se refieren a contratos públicos, las reglas sobre colusión, fraude en contratos públicos, connivencia con particulares. Bueno, pues en esa casa de nuevos marcos de referencia, el caso Kuczynski quedó congelado en este bucle que ha provocado que los impedimentos de salida que sobrevivieron a su original arresto domiciliario decaigan por el simple paso del tiempo. Y entonces, a pesar del paso del tiempo, la Fiscalía, notando que Kuczynski podía viajar en cualquier momento, de hecho lo intentó, y que probablemente en condiciones como las que enfrenta o ha enfrentado en su historia reciente, no retorne, decidió promover un segundo, un último, el actual impedimento de salida. Noten que hay un punto de vista en el que la historia tiene sentido. Si Pedro Pablo Kuczynski sale del país, probablemente no retorne, de modo que radiquémoslo. Pero noten que la reacción ha sido enteramente distinta. Nadie, en los días que han transcurrido desde que esta historia apareció, nadie ha celebrado ni felicitado la habilidad de la Fiscalía que logró obtener este último impedimento de salida. Nadie lo ha hecho. Pasado el tiempo, los valores asociados al caso, a la discusión sobre inocencia o culpabilidad, al legado que representa haber sido ministro de Estado y estar en estas circunstancias, se han modificado. Los valores, esto tenemos que terminar de entenderlo, los valores asociados a los casos legales se mueven con el tiempo, decaen, se deprecian. Las reacciones que se han registrado en estos días alrededor de del decaimiento, de la extinción de las restricciones contra Kuczynski, el riesgo objetivo a que si viaja no regrese nunca más, y la medida acelerada de la Fiscalía de obtener una nueva medida judicial, orden judicial para impedir su salida, no han producido una felicitación de ningún tipo. Lo que han producido es una discusión sobre falta de proporcionalidad, sobre la importancia del retraso y lo que se ha llegado a denunciar como una violación a la Constitución producida en el aeropuerto cuando se utilizó como coartada el retraso de los registros de Kuczynski para evitar que salga del país.
En condiciones distintas, quizás habríamos celebrado que un fiscal sea tan hábil y tan rápido como para obtener rápidamente un impedimento de salida que resuelva la escena. En este momento, pasado el tiempo, ese impedimento de salida ha agravado nuestra apreciación sobre las cosas. La ha agravado porque hace actual esa sensación de retraso y de nunca terminar que está impregnando el sentido de esta historia. Las habilidades tardías no se celebran. Pero además, las guerras intestinas no generan victorias. Y lo que había en el origen de esta historia, lo que determina sus sentidos finales, es esa absurda disputa del año 16, entre una mayoría del Congreso que en economía pensaba lo mismo que el gobierno de turno y que comenzó su gestión con la censura a Jaime Saavedra, el único ministro que había pasado de un gobierno, el de Humala, a uno de signo distinto, el de Kuczynski. El Congreso del 16 golpeó la línea de flotación de los acuerdos institucionales que venían sosteniendo al país desde la transición hasta entonces. El gobierno de Kuczynski no se paró frente a esa amenaza, tampoco en términos integradores. La disputa trajo por los suelos al sistema institucional, tocó la fibra de las resistencias básicas que éste tenía y es el antecedente de su virtual demolición. Ni el referéndum del 18, mucho menos el cierre de Congreso del 19, resolvieron el problema, terminaron por acelerarlo. Y en medio de esto que ahora es una debacle institucional que nos va a pasar la factura, las imágenes que tenemos delante se repiten, fuera de contexto, vaciadas de contenido, solo enrostrándonos que en medio de este proceso seguimos siendo incapaces de crear un nuevo norte, uno que nos alinee mínimamente para alcanzar esa meta para la que la transición, esto es indiscutible, no fue suficiente. Establecer un sistema institucional que nos sirva de referencia. Una referencia para construir un orden mínimo que nos proteja. Estamos en medio de este bucle. La clave está en encontrar una salida.